Y para arrancar, le doy la bienvenida al historiador, escritor, gran amigo de DPC, Alejandro Rosas. Mi querido Alex, bienvenido, qué gusto tenerte, mi querido Alex. Feliz Día de la Patria. Sobreviviste al Día de la Patria. Bueno, Siéntate. Solo porque te quiero, si no... Solo porque me quieres, ¿verdad? Sí. Te levantaste temprano y viniste. Gracias por estar con nosotros, Alex. Muchas gracias. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hacen en tu familia ayer? ¿Cocinan? Para los 15 de septiembre, ¿qué preparan? Fíjate que es como cena de Navidad. Desde que éramos niños, bueno, cuando éramos niños, mi mamá nos llevaba al Zócalo a media tarde. Ajá. Y ya cerca de las 7 de la noche nos íbamos a casa de una tía o a la casa de mis papás. Y ahí cena así como de Navidad, formal, pozole, tostadas, quesadillas. Que por cierto, para quienes comieron pozole ayer, hay que recordar que el pozole... Saludos a Jesús Rodríguez, que no comió pozole. El pozole vegetariano no existe. De Jesús Rodríguez, perdón, la senadora que dijo que el pozole y las carnitas. Esa es una sopa de verduras, el pozole vegetariano. Pero el pozole original se comía con carne humana. Porque los aztecas eran antropófagos rituales. Ah, caray. Y entonces, en alguno de los ritos, el pozole tal cual lo conoces, nomás que con pierna de humano. Guerrero, tlaxcalteca. ¿Y estos humanos de dónde salían, Ale? De las guerras floridas, allá donde los aztecas agarraban prisioneros. Wow. Y los prisioneros eran sacrificados, los desmembraban y nada más las piernas eran lo que se utilizaba para la carne dentro del pozole. ¿Y era un platillo exitoso, Ale? ¿O más bien no? No, ¿O más sí. bien algunos lo comían? No, en general era algo que se hacía en celebraciones. Entonces sí era algo que gustaba. Ok. No diario, pero sí era importante. Entonces... Ahora, qué duro, porque además, pues, la palabra pozole ha traído, digamos, evocaciones dantescas de lo que hoy en día es la violencia en México, ¿no? ¿Te acuerdas? El pozolero. El pozolero en el norte del país y esta manera de desaparecer, básicamente en tener en tambos con ácido cuerpos, pozolearlos, es decir, destruirlos para que no quede rastro de ellos. Es decir, pues el hilo de un momento a otro es dantesco. Bueno, hay quienes han querido ver que toda esta parte de los sacrificios humanos en tiempos de los aztecas hay como una línea directa con lo que es hoy. Yo creo que no tiene nada que ver. ¿Tú crees que no? No. O sea, no está en el ADN, no es un asunto... No, aquello era ritual, no tenía nada que ver, no era una cuestión de que hicieran con alevosía y ventaja. Era una cosa muy particular de su cosmovisión. Hoy tiene otras implicaciones y tiene otras razones. Nos comemos hoy de muchas maneras, siempre intentamos acabar al de enfrente, pero ¿en qué momentos se deja de cocinar el pozole con carne humana y pasamos a la carne de puerco? Hay hasta pozole de pollo, como dices tú, la sopa de verduras de pozole vegetariano. ¿En qué momento se da eso? Pues básicamente ya cuando la conquista 1521, evidentemente Te sorprenden. Todos los sacrificios humanos se prohibieron. Y a partir de ese momento es cuando empieza la cría de ganado aquí en México, el vacuno, las cabras, el porcino. Y entonces es cuando empieza ya a, digamos, a modificarse toda esta cocina. Pero es prácticamente algo que nace con el México de hoy, porque nosotros no somos anteriores. Es decir, México como lo conocemos hoy, lo que estamos celebrando el Día de la Patria, tiene que ver más con la suma de los pueblos indígenas más los españoles, una mezcla increíblemente extraña, diversa, rica y demás. Y eso es lo que somos hoy. Wow. Bueno, decías entonces, te llevaban de chiquito al Zócalo durante la tarde. Y para la tarde, ¿no te esperabas al grito? No. ¿No veías al presidente? Lo veíamos en la calle. Es que era en un la momento tele. Padre. Sí, padre, porque ahí además toda la familia alrededor de la tele. Estaban los viendo conductores, los te narraban ahí el asunto, veías a la pareja presidencial caminar por Palacio Nacional, por los pasillos de Palacio Nacional. ¿no? Claro. Entonces sí era una cosa muy tradicional. Ayer todavía fue cena en casa de mis papás, pero además fíjate que mi hijo que cumple 20 años o cumplió 20 años ayer, es del 15. Su mamá dio el grito ese día y ese día nació. Entonces, ¿Cómo crees? Yo quería llamarle Santiago Porfirio porque Porfirio Díaz nace el 15 de septiembre de 1830 y si quieres ahorita podemos hablar de uno de los O sea, ¿no es cierto grandes eso de que mitos? movió su fecha de nacimiento para quedar bien con la patria? No, tampoco es cierto lo que se dice de que Porfirio Díaz no quiso celebrar el 16 porque recordemos, el grito propiamente, ese momento en que Hidalgo convoca a la gente a que se levanten armas, es más o menos a las 4 de la madrugada del domingo 16 de septiembre. Ok. Era domingo y era día de plaza, por eso había mucha gente. No creas que él tocó la campana y de pronto todo el pueblo Todos salió. más bien hubieran estado jetones y nadie se hubiera parado fregando. Hay un borracho allá en el campanario, bájenlo, ¿no? Claro, bueno, de hecho, el borracho del campanario Dije fue... una grosería, no, dije grosería, no. El borracho Pensé que del había dicho campanario. chingando.
Pero eso es una palabra muy mexicana. Muy Un mexicana. día como hoy, el Día de la Patria, lo amerita. Sí. Oye, pero no, lo curioso es que vamos saltando, pero bueno, Hidalgo, entonces en ese momento va a dar el grito, pero es el 16. Entonces, 4 de la mañana. Más o menos, sí. Día de plaza, domingo. Claro, y seguramente lo que dijo, y eso lo dice un amigo mío, escritor, Eugenio Aguirre, dice que seguramente lo primero que dijo Hidalgo no fue viva la Virgen o viva la libertad, sino háganse para acá. ¿Sí me oyen? Sí, exacto. A ver, cállense los de allá, voy a decir algo importante. Que te calles, Alejandro. Porque uno, imagínate, nadie se espera realmente, o uno siempre piensa que tenía un altavoz. Sí. O sea, No, y imagínate. que había una allá formalidad, ¿no? A 30 metros, 40 metros, no debe haber escuchado absolutamente nada. Entonces, seguramente fue algo muy Oye, breve. ¿no habrá dicho otra cosa y todos interpretaron que vamos a levantarnos? Igual dijo, Sí, ¿no? se pudo hacer. Ahora, entonces, bueno, nada más para terminar lo de Porfirio. Entonces se dice que como Porfirio Díaz ya en el esplendor del poder, decide celebrar no el 16, sino el 15 para celebrar también su cumpleaños. Pero esto es falso. Ya desde la década de más o menos 1830, 1840, se celebraba desde la el noche 15. del 15 y se extendía todo el 16 y terminaba la fiesta. Toda la fiesta era en la Alameda Central. Entonces, no existía el grito como lo vimos anoche, es decir, en el balcón central. Eso sí, fue una cosa de Porfirio Díaz. En 1896, y creo que fue un gran acierto, Porfirio Díaz manda a traer la campana de Dolores de allá de Guanajuato a la Ciudad de México y la coloca en el balcón central. Entonces, la primera vez que un presidente sale al balcón y toca la campana es Porfirio Díaz la noche del 15 de septiembre de 1896. Ay, estos porfirios. Saludos a Porfirio Muñoz Ledo. Que Que quiso hacer un Díaz. generalmente que a quiso los hacer un Porfirio les Díaz. gusta la reelección. Les ¿no? gusta la reelección. Pero bueno, y entonces te ibas a cenar. Qué maravilla. Ahora fue el primer grito del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero yo siempre me he preguntado, Ale, no sé si tú lo has hecho, seguramente sí, o dirías, no, pues es una pregunta estúpida, Nacho. Pero, ¿qué dirían Miguel Hidalgo? ¿Qué dirían esos próceres? ¿Qué diría la corregidora, no? Ahora que estamos diciendo, ay, ¿cómo protestan las mujeres? Ve cómo destrozaron ese monumento. Ni sabemos la historia del monumento, ni se sabe la historia del personaje que fue grafiteado, pero hay estas mujeres tan irrespetuosas que no saben protestar contra la violencia que sufren, las matan y las desaparece todos los días. ¿Qué diría la corregidora de, o sea, lo que ella tuvo que hacer en la época de la independencia? ¿Y qué diría del México de hoy? ¿Para qué hicimos eso para llegar acá? Es que exactamente, o sea, yo creo que el problema es que no se sentirían de ningún modo identificados con México. O sea, quizá lo único que prosperó de toda esa etapa fue la bandera. Cuando Iturbide decide establecer los 3 colores como la bandera del ejército trigarante y luego cuaja como la bandera nacional, es lo único, porque la igualdad por la que peleó Hidalgo y Morelos, el Estado de Derecho, las leyes que también fueron proclamadas en los sentimientos de la nación, la participación democrática, todo eso. Saludos a Baja California. Exactamente, ahí está. Prácticamente ha terminado siendo un fracaso en general. La desigualdad, la educación, todo eso sigue pesando. Entonces yo creo que no se sentirían identificados. Ahora, yo siempre he dicho, esto que estamos celebrando hoy, nuestro 16, Feliz Día de la Patria otra vez, o la Noche del Grito, yo creo que es una ceremonia que es nuestra, de la ciudadanía. Yo me acuerdo hace algunos años cuando decían, vamos a boicotear, que nadie vaya al Zócalo porque Peña Nieto. Y la gente iba. A mí me parece una tontería. ¿Por qué? Porque esa celebración es la única que ha estado siempre por encima de cualquier gobierno, clase política, partido político, presidente, no importa quién esté. Esa es una celebración mexicana y no se ha interrumpido desde más o menos 1820, cuando ya se oficializa. Nunca ha dejado de celebrarse, incluso en momentos tan dramáticos Como los de Michoacán, en 2008. Bueno, en 2008 se estaba celebrando propiamente, era la Noche del Grito allá, pero por ejemplo... Y explotaron unas granadas y hubo varios terrible, muertos y heridos. sí. No, eso sí fue brutal, porque además sí sabes que es un momento vulnerable, porque la gente asiste a las plazas públicas porque les encanta hacer esta recreación del grito. Ahora, Hidalgo nunca tocó la campana, eso hay que decirlo. Ya ves que siempre lo ponen como en la campana. No, él mandó seguramente al borracho sacristana, oye, tócale. No había una cuerda tan larga como la que le ponen al presidente de, aquí se la ponemos, señor presidente, nada más le hace así, ¿no? O sea, eso no pasó. Eso no pasó. Entonces, seguramente le dijo al sacristán, córrele al campanario y toca a misa.
No, pero Hidalgo no así de, a ver, Claro, los claro, héroes claro. que nos dieron patria y libertad, tampoco gritó eso. ¿Qué otras cosas no pasaron y que regularmente decimos que ocurrieron, Fíjate. mi querido Ale? Fíjate, cosas importantes. El primer gobernante que se atrevió a dar algo así como un grito, por decirlo de algún modo, que sale a un balcón, arenga a la población y grita... Dime que le aventaron algo, por favor. No, fíjate que no, es muy curioso y no sabemos en cómo lo dijo. Fue Maximiliano de Habsburgo en 1864. Uy, Es el primer gobernante que decidió ir al pueblo de Dolores y desde la casa de Hidalgo sale cerca de la medianoche del 15 al 16 y se echa una arenga. Ve tú a saber si en austriaco, si en francés, si en de alemán. la independencia de México. Acababa de llegar, él llegó en mayo de 1864 y en septiembre ya estaba allá haciendo su gira por el Bajío y es el primero 40 que años sale después, a un balcón. 50 años Ahora, después. en ese mismo momento, mientras Maximiliano está en Dolores, Juárez está en el desierto. Yo creo que es uno de los momentos más emotivos o de las celebraciones más emotivas porque iba Juárez con Lerdo de Tejada, con José María Iglesias y con Guillermo Prieto. Y se detienen en un pequeño ahí ranchería que se llama la Noria Pedriceña en el desierto de Durango. Y ahí pues, prenden una fogata, calientan un poco de café, lo acompañan a él 50 hombres que son su escolta y le piden unas palabras a Guillermo Prieto. Y Guillermo Prieto dice, pues la patria es el cielo que nos cobija, son nuestros paisajes, es la sangre de nuestros hombres que están muriendo ahorita. Y ahí se prometieron que tenían que luchar hasta sucumbir por la segunda independencia de México. Wow. Ahora, hay que decir que 1810 es el inicio de la independencia. Así no es la es. concreción de la independencia, la concreción fue 11 años después. Exactamente, el 27 de septiembre de 1821. Que eso no lo celebramos el inicio. Sí, pero o sea, ahí también hay Como una la discusión. revolución también, ¿no? O incluso la Revolución Francesa o la independencia norteamericana, pues es Cuando 4 arrancó. de julio. Sí, el claro. levantamiento. El Exactamente. levantamiento. Muy bien, mi querido Ale, agradeciéndote que estés aquí en este programa especial que hemos preparado aquí en DPC con motivo de nuestra independencia, te preguntaría, ¿hoy México es independiente? En un estricto sentido de que no dependemos ya de la colonia, de la metrópoli española, sí. Pero siempre es esta discusión de, bueno, dependemos del Pero Fondo Estados Monetario. Unidos, el Fondo Monetario, el Banco O sea, Mundial. somos un país que autodetermina, ¿no? Ya ha decidido su forma de gobierno, ya ha decidido que el presidente dure 6 años o los diputados 3 y los senadores 6. Es decir, realmente en toda nuestra estructura interna sí lo somos. Ahí va. Pero independencia de las corporaciones, de Estados Unidos, del Banco Mundial o del Fondo Monetario. Pero ya nadie lo es. Desde que llegó el maldito neoliberalismo atascado retrógrado. ¡Maldito! Maldito, exactamente, en los años 90, el mundo se hizo interdependiente. Okay. Globalización e interdependencia era lo que nos enseñaban en aquellos años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que por cierto ahora impide la entrada a ciertos profesores, ¿no? Bueno, mi querido Ale, antes de que terminemos el programa y que nos vayamos tú y yo a echarnos un pozolito, si te parece bien, si tuvieras frente a ti en esta silla a un personaje de la independencia, ¿quién sería? Morelos. ¿Qué le preguntarías? Híjole, ¿cómo le hizo para tener una visión tan clara de lo que debía ser México? O sea, él tenía una idea muy sencilla que era un México donde lo único que te hiciera diferente tenía que ser el vicio o la virtud. Nada más, o sea, no había otra cosa. Eso era lo único que tenía que diferenciarte, el vicio o la virtud. Lo que tú asumieras dentro de una responsabilidad social, familiar y demás. Le preguntaría también cómo era posible que él, siendo pues, es alguien modesto en términos intelectuales, tuviera una precisión acerca de lo que tenía que ser la ley. Él es de los primeros que hablan de la felicidad del pueblo. Y lo mete en las definiciones de ley que utiliza en la Constitución de Apatzingán y en los sentimientos de la nación. Y te encontrarías con él en Ecatepec. Claro, bueno, ahí me despediría porque lo fusilan. Y alguna vez dije que se lo echaron como al pavo en Navidad, el 22 de diciembre, y uy, eso me causó una serie de críticas. Sí, te fue. Muy. ¿Y qué diría de Andrés Manuel López Obrador, José María Morelos y Pavón? Híjole, esa es una gran pregunta. No sé, yo creo que te diría, espérame al siguiente grito a ver cómo va el país. Muy bien. Para tener una claridad un poco más amplia. Mi querido Ale, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nacho. Gracias en particular por celebrar con nosotros el grito este 16. Feliz Día de la Patria. Gracias. Un aplauso, por favor, para Alejandro Rosas. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.